Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a presentar algunos libros más de ecuaciones diferenciales, pero quiero comenzar con una reflexión. En alguna ocasión, hace muchos años, tuve la oportunidad de asistir a una reunión de docentes de la escuela donde yo doy clases. En esa reunión me encontré con personas que tienen una serie de ideas muy avanzadas respecto a la enseñanza y que mencionaron que pues realmente no hay nada nuevo bajo el sol y pues las ecuaciones de Newton, la mecánica newtoniana, siempre se ha enseñado igual y siempre se enseñan los mismos ejemplos. ¿Para qué cambiamos? Hay por supuesto aquí una posición muy interesante. Por un lado, no hay nada nuevo que enseñar. Por otro, en eso que ya se sabe, que ya se conoce y que pues no queda más que enseñarlo, pues siempre hay que usar los mismos ejemplos. Entonces, a partir de ahí, yo me di a la tarea de leer libros de física, física elemental, y me di cuenta que efectivamente, uno cuando lee esos libros se va con la impresión que pues hay muy poco nuevo que enseñar, porque a partir de las muchas ediciones que se hacen de esos libros se enseña lo mismo y casi siempre de la misma manera. Bueno, a veces le ponen colores a los libros. Pareciera ser que de pronto descubren que para que los niños no pierdan la atención cuando van leyendo hay que ponerles muchas fotografías. Y así los libros que en principio eran de física se vuelven álbumes fotográficos, en donde vemos nadadores, esquiadores, automóviles, trenes chocados, qué sé yo, cosas por el estilo. Eso mismo pasa también en la teoría de las ecuaciones diferenciales. Muchas veces las personas que llevan un curso de ecuaciones diferenciales salen con la convicción, pero más por falta de reflexión que por ausencia de exposición, salen con esa convicción de que las únicas soluciones válidas de las ecuaciones diferenciales son las localmente continuas. Hay más. Las ondas de choque son discontinuas y aquellas de las que quiero hablar ahora son de las soluciones distribucionales. Las ecuaciones diferenciales generalmente aceptan también una solución de tipo global que se conoce como solución distribucional. El nombre viene de Lawrence Schwartz, me parece, y voy a presentar un libro de este autor, Lawrence Schwartz, que me parece todavía una de las mejores referencias para introducir la teoría de las distribuciones a un nivel, pues a un nivel realmente elemental. Pero antes de llegar a Schwartz, quiero presentar otro libro, voy a comenzar por el libro de ecuaciones diferenciales parciales de Harry Battyman. Harry Battyman es uno de esos autores completamente olvidados que contribuyeron. Aquí está, ecuaciones diferenciales parciales de la física matemática de Harry Battyman. Bueno, no viene el nombre Harrison Battyman, pero sí dice que es del Trinity College y del Instituto de Aeronáutica de la Universidad de California, del Instituto Tecnológico de California. Y este es un libro del 64. Esta es la edición que yo tengo del 64. La primera edición es del 32. Hay algo interesante con este libro de Batman, que es que satisface un criterio que uno debe de considerar al momento de, pues, emprender la lectura de un libro de ecuaciones diferenciales, la variedad. En esta cuestión de la variedad hay dos tipos de variedad. Por un lado, puede ser muy variado en el conjunto de técnicas que se utilizan para resolver una ecuación diferencial. Por el otro, puede ser muy variado en que, aunque quizá utilice una misma técnica, digamos, la de separación de variables, la técnica de separación de variables, eh, la utiliza para resolver muchos problemas. Hay libros completos dedicados únicamente al método de separación de variables para resolver una variedad muy amplia de problemas, digamos, en la teoría del calor. Esos libros son muy variados desde el punto de vista de las aplicaciones, de los ejemplos, pero pues desde el otro criterio, pues son muy pobres, nada más presentan una sola estrategia para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos esos dos criterios muy elementales. El libro debe ser muy variado en cuanto a técnica o muy variado
en cuanto a ejemplos. Cuando presenta las dos características, diríamos que es muy bueno. Cuando presenta ausencia de estas dos, diremos que es muy malo. Hay libros que presentan una única técnica y resuelven todo el libro un único problema, desde muchos puntos de vista quizá, pero un único problema. Entonces, esos serían los criterios básicos. Y el de Batman, es un libro que satisface a ambos. Es un libro que presenta muchos ejemplos, de cuerpos vibrantes, ejemplos de movimiento vorticoso, sea en la dinámica de fluidos, en la teoría del medio continuo, y además trata varias técnicas, muchas técnicas. Por ejemplo, también trata problemas de óptica, trata, por ejemplo, métodos de variable compleja, la transformación de Schwartz, la transformación de Schwartz para resolver problemas en dos dimensiones de flujo, tanto calorífico como de fluidos reales, no supuestos, como el calórico. También trae las ecuaciones de Lagrange para los problemas de vibraciones, así las presenta. Y en general trata problemas muy, muy interesantes de la radiación electromagnética, porque Batman es un experto. Tiene otro librito que se llama, aquí de hecho incluso aquí lo cita, por eso, para no citarlo de memoria y no equivocarme, mejor se los digo como lo dice él. Es el libro titulado Movimiento ondulatorio eléctrico y óptico, un librito muy bueno todavía, de Harry Batman. Aquí está, otra vez les presento el libro. Este es un libro que yo he leído varias veces y siempre encuentra uno algo nuevo, sobre todo cuando nos habla de las funciones especiales. Va a hablar de los polinomios asociados de Legend, de las funciones de Bessel, de las funciones modificadas de Bessel, de las funciones cónicas y de las relaciones ortogonales en los espacios de Hilbert. Es un buen libro. Pero bueno, vamos ahora a hablar del tema que me interesa en esta oportunidad, que son las soluciones distribucionales de las ecuaciones diferenciales. Primero, para este método, esta teoría de las distribuciones, parte del concepto de funcional. Lo que se va a buscar es una solución con la forma de una funcional que resuelva una ecuación diferencial. El núcleo de la funcional es lo que se va a denominar, bueno, algunos le llaman a eso la función generalizada, el núcleo de la funcional, pero en realidad la función generalizada es la funcional misma. ¿Por qué se le llama función generalizada? Porque si nosotros colocamos una cierta función, operamos y obtenemos otra función. Entonces, una funcional es una función que manda funciones a funciones. Del espacio, un espacio funcional a otro espacio funcional. También se pueden concebir como duales de espacios vectoriales. Hay varias interpretaciones dependiendo de el punto de vista que queramos tomar. Entonces voy a comenzar con un libro que presenta la teoría de distribuciones y hasta el final, en el tomo 2, va a hablar ampliamente sobre las ecuaciones diferenciales. Es espacios vectoriales topológicos y distribuciones, Topological Vector Spaces and Distribution, de Horvath. Este es el volumen 1. En el volumen 1 se va a dedicar casi todo el volumen a la parte de espacios vectoriales topológicos. Las distribuciones, que como ya dije, van a poderse concebir como soluciones de ecuaciones diferenciales, en particular de ese tipo de ecuaciones diferenciales, para la función de Green. La función de Green es el núcleo de una funcional. Eso es lo que a veces uno le pregunta a sus profesores. Bueno, ¿y qué es una función de Green? La respuesta más correcta es el núcleo de una funcional que resuelve una ecuación diferencial y que da un sentido nuevo a la idea de solución, porque es una solución global, no puntual. Pero bueno, a veces no se encuentran esas soluciones y nos dan otras, dependiendo de si el profesor al que le preguntemos es físico o es matemático. Esta respuesta que acabo de comentar es de un matemático. Un físico les diría, no, pues es la función de influencia de un fenómeno sobre otro. Bien, entonces, lo dice aquí en el prefacio, Horvath, este autor. Déjenme ver si este libro es una traducción. Me parece que no, es original, pero es originalmente escrito en inglés, pero lo dedica a dos franceses.
a 3 franceses. Se lo dedica a Jean Dieudonné, a Alexandre Grothendieck y a Laurent Schwartz. De Schwartz voy a presentar un libro un poco más adelante, de Laurent Schwartz, porque todavía considero que ese es un libro muy importante, muy variado sobre todo en cuanto a ejemplos, en cuanto a técnica, pues es una explicación muy extensa del uso de funcionales para resolver ecuaciones diferenciales de funcionales, funciones generalizadas, distribuciones. Dice este libro en el prefacio, a pesar de que existen muchos libros excelentes publicados recientemente, todavía parece haber lugar para una introducción elemental a los espacios vectoriales topológicos y a su más importante aplicación, la teoría de distribuciones de Laurent Schwartz, que es de lo que voy a concluir esto. Dice aquí también, los 3 grandes matemáticos a los que este libro está dedicado, no solamente son los autores de mucho de lo que está contenido en él, sino que son además las personas de las que el autor aprendió casi todo lo que sabe. Y dice aquí que el libro los 2 tomos de este libro los escribió por recomendación de Laurent Schwartz. Bueno, ahí está, espacios vectoriales topológicos. Y como les comento, si nosotros vemos el índice, que es lo primero que se nos aparece, bueno, a muchos lo primero que se les aparece es lo que van buscando. Cuando leen un libro, lo que buscan es confirmar sus prejuicios y se van a los capítulos en donde están confirmados esos prejuicios. Bien, entonces el primer capítulo es sobre espacios de Banach. Espacios de Banach. Es una introducción, entonces va a empezar hablándonos del análisis funcional y nos va a presentar los famosos 3 pilares del análisis funcional, los teoremas de Hahn-Banach, el teorema de Banach-Steinhaus y los teoremas de homomorfismos o teorema del grafo cerrado, Después habla de espacios localmente convexos, dualidad, y finalmente en la página 313, distribuciones. ¿Cómo define las distribuciones en la página 313? Vamos a echar un vistazo, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo a las definiciones. Es esto. Distribuciones. A ver si se alcanza a ver la definición de distribución. La definición de distribución. Ya voy a volver a poner cuadernitos con cálculos. Hacer videos de cuadernitos con cálculos. Entonces, la definición de distribución de Laurent Schwartz nos va a hablar aquí de un conjunto abierto de Rn, del espacio de n2+ de números reales, n copias de la recta real, y sea el espacio de funciones infinitamente diferenciables de soporte compacto, con la topología inducida de un ejemplo previo. Una forma lineal continua sobre este espacio se llama una distribución. Es una funcional lineal sobre ese espacio. Ese espacio es el dual. El dual. Bueno, aquí está. Vamos a otro que habla de lo mismo, pero bueno, funciones generalizadas y ecuaciones diferenciales parciales. De Abner-Friedman. Funciones generalizadas y ecuaciones diferenciales parciales. Aquí se los dejo un momento. Distribuciones, funciones generalizadas, son nombres más o menos el mismo objeto. A veces, con vista a los teoremas que se pretenden demostrar, se les da unas pequeñas variantes en las definiciones. Pueden ser definidas sobre espacios vectoriales topológicos que tienen como subyacente un anillo o un módulo o lo que sea, completos, y eso permite ir mejorando los enunciados de los teoremas, hacerlos más compactos, a riesgo de hacerlos obviamente mucho más esotéricos. Entonces contiene lo mismo, espacios vectoriales topológicos lineales, espacios de funciones generalizadas, pero los introduce más rápido porque lo que quiere es llegar rápidamente a la teoría de distribuciones, a las ecuaciones diferenciales parciales, que es de donde va a hablar, de lo que va a hablar mucho. El libro en sí bueno, vale la pena leerlo. Las distribuciones, aquí viene la teoría de las distribuciones. Va a empezar definiendo espacios de funciones, particiones de la unidad, todo ese tipo de situaciones que cuando aparecen, digamos, en teoría electromagnética, que es donde
Donde creo que donde más aparecen para la educación de un físico, las distribuciones aparecen mucho en la teoría electromagnética, porque ahí es donde por primera vez ven las funciones de Green. Después es lo único que van a ver cuando vean teoría de campos. Las soluciones que más van a aparecer van a ser soluciones distribucionales de operadores. De operadores. Ahí donde aparezcan funciones de deltas de Dirac, ahí es donde hay funciones generalizadas. Y aparecen, bueno, pues prácticamente en todos lados. Nuevamente, Abner Friedman, se los pongo otra vez. Abner Friedman, funciones generalizadas y ecuaciones diferenciales parciales. Aquí está el nombre del autor, Abner Friedman. Vamos al último de la secuencia del día de hoy. Realmente uno, si ven en un artículo que les dejé hace poco, en algún video previo, yo utilizo ahí pues, soluciones distribucionales para calcular ciertas cosas de la teoría electromagnética, soluciones distribucionales, y las uso de manera formal, es decir, me baso en propiedades conocidas y aplico los operadores sobre las funcionales, nada más diciendo que voy a entender la integración en el sentido de Lebesgue y cosas así. No hay demasiadas demostraciones en ese sentido porque es un trabajo de física matemática, no de matemáticas puras. Y en la física matemática lo importante es la física. Bien, vamos al último, que es el que quizás se me haga mejor. Es precisamente el que se denomina creador de las distribuciones. Ahí está el nombre. Lauren Schwartz. Y el libro es Métodos Matemáticos para las Ciencias Físicas. Métodos Matemáticos para las Ciencias Físicas, de Lauren Schwartz. Schwartz tiene un libro dividido en dos partes, donde nos va a hablar de la teoría de las distribuciones desde un punto de vista matemático. En este nos va a hablar de la teoría de las distribuciones desde un punto de vista también matemático, pero con aplicaciones a la física. Como comenté al principio, el libro, a pesar de ese criterio que les dije, de que es un libro en el que se aplica únicamente una metodología, que es la metodología de Schwartz, ahí está el nombre, se ve mejor ahí. Este es el librito, es un librito pues relativamente delgado. Métodos matemáticos para las ciencias físicas, y lo ven de nuevo. Métodos matemáticos para las ciencias físicas de Lauren Schwartz. Este libro es de 1961 de la editorial Hermann. Hermann. Va a empezar con complementos de cálculo integral. Bueno, se necesita saber integrar para poder expresar las funciones generalizadas en su forma más típica. Son integrales que tienen un núcleo. En otras palabras, generalmente se puede aproximar uno al tema de las funciones generalizadas o de las distribuciones a través de la teoría de las ecuaciones integrales. Eso también es posible, porque a final de cuentas aparecen como ecuaciones integrales las distribuciones. Entonces va a hablar de eso, y este libro tiene la particularidad de que, a pesar de que utiliza únicamente ese método, esa metodología, lo hace de manera magistral, y uno puede encontrar unas fórmulas maravillosas para la ecuación de onda, fórmulas que van a ser muy comunes en la teoría cuántica de campos, así que este debería ser considerado un prolegómeno a la teoría cuántica de campos, al menos a los métodos que se utilizan en la teoría cuántica de campos. Por ejemplo, esta ecuación de onda y ecuación del calor. Ecuaciones de onda y ecuación del calor. Va a encontrar soluciones globales, generalizadas, diríamos, de ecuaciones que se resuelven muy simplemente en todos los cursos mediante transformaciones generalmente. Entonces aquí hay una foto del señor Schwartz. Ahí hay una foto del señor Schwartz. Ya para cerrar esto se las enseño. Aquí está el señor Schwartz. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.